significa esto? ¿Qué facultades tiene un miembro de la Corte de Arbitraje? Muchas gracias. Representando a Ecuador, pues, Sí, ¿no? muchas gracias, Jimmy, Luisa. En realidad es un honor muy grande porque la Corte de Arbitraje de La Haya es una institución de derecho internacional muy antigua. La sede está en el Palacio de la Paz, donde comparte el Palacio de la Paz con la Corte Internacional de Justicia. De lo que yo conozco, el Ecuador presentó 4 nombres. Ya. En el mes de noviembre yo conocí por parte de la Cancillería que pedían mi currículum. Yo en ese momento tenía una situación familiar muy grave por la enfermedad de mi madre, así que hice llegar el currículum y nunca más me enteré del asunto. Me cogió de sorpresa porque hace más de una semana me llegó una carta de la Corte de Arbitraje de La Haya en el cual me designaban árbitro. Ya. En esa designación, si es verdad que yo estoy en primer lugar, existen 3 personas más que también fueron propuestas. Y lo importante, Jimmy, es que el Ecuador puede proponer, pero no necesariamente los tribunales internacionales aceptan esa propuesta. Ya. Entonces, esta aceptación lo tomo yo como algo muy positivo por parte de la política exterior ecuatoriana de que les hayan aceptado los nombres propuestos. ¿Y qué tipo de casos son los que atiende la Corte Permanente? En el caso suyo, por ejemplo, representando a Ecuador. Yo dejo de representar a Ecuador el momento en que ya soy parte de la Corte, es decir, el Ecuador me nominó, pero la designación ya es de la Corte. Son casos de conflictos entre estados, conflictos de inversiones, conflictos territoriales, es decir, una serie de conflictos que se dan en el arbitraje, que es un método de solución pacífica, el mayor de ellos, el ideal, y en el cual hay una sentencia que se llama laudo arbitral, el momento... ¿Qué es de cumplimiento obligatorio? ¿Qué es de cumplimiento obligatorio? Hay 2 recursos, que el uno es de revisión, el otro es de interpretación, pero generalmente es muy difícil, es de cumplimiento obligatorio. A mí me gustan mucho los ejemplos. Voy a poner uno que a lo mejor es una exageración. Odebrecht y el Estado quieren llegar, un ejemplo, quieren llegar a un acuerdo y acuden a la Corte de La Haya. En ese caso, por ejemplo, puede resolverse por la vía de un fallo arbitral. Bueno, en la Corte hablan también de asuntos de inversión o conflictos de intereses, en ese caso, y Odebrecht le pertenece al Brasil. Podría, si es que se presenten. Fue solo un ejemplo. Tiene que ser de consuno, las partes tienen que ir de acuerdo a la Corte de arbitraje. Y aunque esas decisiones son de carácter vinculante, doctor, ¿qué pasa si ese Estado al que se le ha dictaminado por parte de la Corte de La Haya una resolución X, Y o Z lo incumple? ¿Tienen ustedes alguna capacidad de sanción, de amonestación y de obligarle que igual cumpla? Luisa, no ocurre eso porque es de consuno, es decir, no se obliga a las partes a ir a la Corte, van de acuerdo, es decir, por eso es de consuno. Entonces, una vez que se toma el laudo arbitral, es obligatorio. Jimmy preguntaba sobre los recursos. El uno es el recurso de interpretación, no entendí el fallo, digamos, interprétemelo. Y el otro es el recurso de revisión, que indica que yo he tenido una causal que los árbitros no conocieron y por lo tanto habría que revisar. De hecho, vale decir que es un tribunal arbitral. Son algunos árbitros los que se nombran en ese tribunal y sobre eso esos árbitros deciden. Doctor, bueno, luego de felicitarlo por la designación, gentil, quiero pasar al siguiente tema que tiene relación con los ciudadanos venezolanos que han sido capturados cometiendo delitos infraganti, en otros casos luego de investigaciones, y guardan prisión, etcétera. Perú está, no sé si usted habrá visto, rodemos el video mientras hablo, Perú ha optado, por medio del Ministerio del Interior, por expatriarlos o expulsarlos, no sé exactamente cuál es la posición, deportarlos. Los está deportando una vez que comprueba que los ciudadanos han cometido delitos, que tienen supuestamente están purgando penas en Venezuela y resulta que están en Perú, etcétera. Y ya creo que este es el segundo viaje. Que va lleno de presuntos delincuentes que los devuelven a Venezuela. Nunca generalizamos, por supuesto, ni en Perú tampoco. Pero el Ecuador, si quisiera hacer algo así,
¿Qué tiene que hacer? Hoy no puede. Hoy no puede, y le explico, Jimmy. Esto es producto de una política internacional errada que quitó visas en el Ecuador. Pero va más allá. Esta ley de movilidad humana y su reglamento fue creado por este gobierno. Entonces no se puede decir que fue el gobierno anterior, que además tuvo una mala política, pero es este gobierno. Y ponen para la deportación que solo se podrá hacer con delitos menores a 5 años. Es decir, que con delitos mayores a 5 años no se deportarán, sino que se los sancionarán aquí en el Ecuador. Y indican un proceso de deportación que se podrá apelar. Es decir, es difícil deportar. Por eso la preocupación de la ministra de Gobierno en el sentido de presentar un proyecto para reformar la ley de movilidad humana y su reglamento. Pero vuelvo a repetir, ley de movilidad humana y reglamento que fueron hechos en este gobierno. Oiga, nuevamente para usar ejemplos, es decir, que con las normas como están hoy, este joven que mató a la señora el sábado afuera de un centro comercial, delito, asesinato, en el caso de comprobar, se queda a vivir aquí, pues en la cárcel. Se queda aquí, y lo cual es una barbaridad. Entonces habría que pedirle a los legisladores que actúen y que hagan las reformas que el mismo gobierno del señor Moreno se dio cuenta que eran una barbaridad. La Cancillería le propuso las reformas. ¿Cuáles deben ser para facilitar el tema de las deportaciones? Hacer algo rápido con relación a las deportaciones, y no solo va, Jimmy, sobre las deportaciones, sino que la ley de movilidad humana tiene unos errores terribles que deben de ser cambiados, comenzando que la ley es inmensa y que el reglamento es más grande que la ley. Entonces han puesto conceptos medios raros que han querido utilizarlos en el Ecuador, que obviamente ahora la Cancillería ecuatoriana se da cuenta, le propone al presidente, lo ha mandado a la Asamblea, pero ahí está teniendo el sueño eterno. Se complementa estas reformas a la ley de movilidad humana con lo que también decía el presidente de la República el día de ayer, 2 años, un código de seguridad del Estado ecuatoriano que puede también ayudar al fortalecimiento y endurecimiento de leyes y cambios que permitan combatir la delincuencia. Sí, se complementan. Lo que yo hubiera querido y hubiera sido ideal es que lo hubieran hecho desde el primer día. Es decir, se han tomado más de 3 años para darse cuenta lo que está ocurriendo. Pero bueno, es mejor darse cuenta tarde, pero darse cuenta. Claro. Obviamente son leyes importantes, reformas importantes que los legisladores están discutiendo otras cosas y no actúan sobre lo que es fundamental. Ahora me pongo como siempre como abogado del diablo. Resulta que se aprueba la ley y resulta que llega el momento en que ya Ecuador puede hacer la primera deportación. 100 ciudadanos XYZ que comprobados, presuntos delincuentes a Venezuela. ¿Y si Venezuela no los quiere recibir? Es un gran problema. Venezuela tiene que recibirlos, debería recibirlos porque la deportación es al lugar de origen. La pregunta es muy buena, pero ¿dónde se deporta? Se deporta al lugar de origen o se puede deportar al del último domicilio. Es decir, que si no quiere Venezuela, se lo debe de deportar al último domicilio. Es tan fácil como que yo, hasta por un delito migratorio, si llego a los Estados Unidos y cometo un delito migratorio, me deportan, o en cualquier estado, Jimmy. Claro, claro. Ahora, doctor, yo quisiera aprovechar la coyuntura también de su presencia para escuchar su opinión respecto de otro tema no menos importante, y es que cuando creo yo que una persona no tiene la oportunidad de poder estudiar, muchas veces, lamentablemente, e incluso jóvenes y adolescentes, jóvenes que finalmente no tienen esa chance, terminan delinquiendo. Esta mañana conversaba yo con el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que se reunirá hoy aquí en Guayaquil con los diferentes actores de la educación en el país. Usted es formador de juventudes en la academia a nivel universitario. Y él decía que el problema educativo en el Ecuador no es solamente por el problema de la prueba ser bachiller. Él señala que hay una falencia tanto en la nivel escolaridad, del bachillerato y también de las universidades. Y el INEVAL, por su parte, decía que esa prueba
ha sido configurada de manera tal de poder atender los requerimientos de los centros de educación superior del país. Si bien es cierto, usted trabaja para una institución privada, ¿qué cree usted que es lo que está fallando y cuál es el problema de fondo de la educación? El problema, le agradezco la pregunta, es total. La crisis de la educación en el Ecuador es total. Digamos, prekinder, primaria, secundaria y universidad. Y es que no se puede ver el árbol sin mirar al bosque o viceversa. Todo lo hicieron mal por el hecho de que fueron personas que no conocían de educación, que no habían dado clases y que eran burócratas. Entonces dañaron el sistema educativo, pusieron un bachillerato unificado, quitando la posibilidad de la especialización. ¿Usted regresaría a la especialización? Totalmente de acuerdo. Es que en la universidad, Jimmy, llegan a estudiar Derecho y no estudiaron Historia, no estudiaron Geografía, no estudiaron Filosofía. Es una crisis. Y la universidad también le hicieron una serie de crisis. Fue un modelo centralista. Por ejemplo, la Universidad Católica no tiene dueño y se elegían los decanos, con lo cual se le da un gran prestigio al decano. Ahora los decanos son designados, se le quitó la autonomía a las universidades y ahora, pero este gobierno y este mismo grupo, digamos, de educación, el CES, el CEACES, tantos nombres burocráticos creados, están bajando las mallas a 8 ciclos. Es decir, que ahora las carreras universitarias van a ser en 8 ciclos. Yo, por ejemplo, estudié 6 años leyes y ahora los alumnos en 8 ciclos van a salir. Hay una crisis total en educación. Menos tiempo. 8 ciclos vendrían a ser 3 años. ¿Será un tema de costos, de presupuestos? Yo creo que es de inteligencia. Yo creo que o sea que además de costos. Médicos express, abogados express, todo rapidito. Así es, totalmente. Además que se están dejando llevar por la competencia, más no por la calidad. Es decir, que mientras en Estados Unidos y Europa cada vez estudian más, en el Ecuador cada vez estudia menos. Y en ese contexto, ¿usted está a favor o en contra de esa prueba Ser Bachiller? Totalmente en contra. La prueba Ser Bachiller, en primer lugar, está mal hecha. En segundo lugar, hay denuncias de que personas la tienen antes del examen. Sí, pues. Y es una burocracia. Antes, yo creo que se debe de graduar y para la universidad existe o existía lo que era el preuniversitario, obviamente riguroso, que calificaba, si tenía un buen colegio, entraba, y si había tenido una buena educación, o si no se quedaba. Todo está en crisis. Pero el problema es que no hay cupos, pues dicen, porque solamente en esta oportunidad o en esta época hay cerca de 100.000 cupos y 250.000 dieron la prueba. Lo que pasa es que no hacen bien los preuniversitarios y la crisis es total. Bueno, y me alegra en todo caso escuchar que no es una locura empezar a hablar otra vez de las especializaciones como era claro, hace algunos años. Así y también, y ojalá digo yo, en el futuro haya un candidato 1, 2, 3, ojalá todos que se den cuenta que el principal problema en el Ecuador, más allá de, por supuesto, empleo, inseguridad, es la educación. Totalmente. Aquí no puede ser que sigamos hablando, doctor Estarellas, y si me equivoco usted me hace el favor de corregirme, de que hay colegios que ya se sabe que en ese colegio de vagos te puedes graduar. El pensum académico debe ser igual. En todo caso habrá alguna diferencia por la calidad del profesor, uno enseña mejor que otro, pero lo mismo. Pero no puede haber colegios de vagos, colegios de aplicados, colegios de gente que tiene plata, que si tienes plata pasas en este. Eso es una monstruosidad. Es una barbaridad. Ojalá que los políticos hablen de educación. Hay que empezar a hablar de educación, no solamente vender ilusiones. Bueno, son las 9 de la mañana. Gracias al doctor Carlos Estarellas. Muy gentil, una muy buena entrevista, doctor. Me alegro mucho de haberlo tenido acá.